Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rivero Ríos, estudiante de la Universidad Eurohispanoamericana de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Hoy les presentaré cómo elaborar un proyecto social a través del Manual Básico de Elaboración y Evaluación de Proyectos. En primer sentido, tenemos que denominar cómo identificar el proyecto. En ese sentido, tenemos que crear el nombre de nuestro proyecto. Esto es más un dato identificativo que un dato descriptivo. En este caso, puede ser nuestro nombre un lema o una frase breve. Nuestro nombre del proyecto tiene que estar regido bajo 4 términos: la identificación, la diferenciación, la memoria y la asociación. La identificación es para reconocer el proyecto y a quién pertenece. La diferenciación para distinguirlo de otros que actúen en ámbitos similares. La memoria para asegurar la identidad visual para que permanezca. La asociación para asegurar la vinculación de la identidad visual y el contenido del proyecto. En segundo término es la descripción general. ¿Cómo se puede resumir el proyecto? En este punto constituye la presentación del proyecto. Es el primer punto que permite al lector que consiga una idea aproximada. En este sentido, la descripción general nos va a determinar qué es resumir nuestro proyecto, en qué va enfocado nuestra idea, y el lector tiene que conseguirlo de una mejor manera. La descripción general no tiene que rebasar más de 200 palabras. La justificación. En ese sentido, nuestro proyecto va encaminado por qué se hace el proyecto. La justificación expresa las razones fundamentales que motivan y argumentan el proyecto. La justificación es uno de los elementos más importantes de un proyecto y ha de permitir al lector o a quien valore comprobar que está suficientemente fundamentado, que se conoce la situación de partida y que se ha hecho un diagnóstico minucioso. En ese sentido, se va a hacer el análisis. La justificación es básicamente para que el lector esté convencido de que el proyecto es verídico, de que existe una necesidad para crear ese proyecto. Marco de referencia. ¿Dónde se inscribe el proyecto? El marco de referencia es el contexto o el lugar específico donde se ubica el proyecto. Un proyecto que pertenece a un programa y este programa a un plan. Un proyecto dentro de un programa piloto y proyecto dentro de un convenio o una administración. En ese sentido, el marco de referencia es para qué, hacia quién va inscrito este proyecto. Destinatarios. ¿A quién se enfoca este proyecto? Son los receptores directos del proyecto. Pueden ser personas físicas, consideradas individualmente, o grupos colectivos específicos, etc. Además, los proyectos pueden tener como destinatarios directos personas jurídicas. En ese sentido, los destinatarios es en nuestro proyecto hacia qué comunidad va referida. En ese sentido, puede beneficiar a un municipio, a unas personas de trabajadores. Ya eso consideraríamos que a quién va enfocado este proyecto, como lo queramos desear nosotros. Ubicación y zona de influencia. ¿Dónde se desarrolla el proyecto? Son dos conceptos que hacen referencia al lugar o los lugares concretos donde se desarrolla el proyecto. En ese sentido, nosotros tenemos que ubicar la zona en donde va a crearse el proyecto. Si ya identificamos a las personas quién va dirigida, tenemos que ver la zona a donde se va a aplicar ese proyecto. Objetivos que se requieren conseguir con el proyecto. Este apartado requiere una profesión más acentuada, ya que probablemente se trate del punto que más condiciona la viabilidad de un proyecto y que presenta más dificultades a la hora de elaborarlo. Objetivos. En este sentido, tenemos que hacernos una serie de preguntas para conseguir los objetivos. En ese sentido es: ¿qué pretendemos hacer? ¿Qué cambios queremos conseguir en la situación o el problema sobre los que actúa el proyecto?
dónde queremos llegar y efectos y resultados queremos alcanzar, cuál es la situación. Estas básicamente son las preguntas que tenemos que hacernos para crear nuestro proyecto. Actividades y calendario, ¿cómo se consiguen los objetivos? Las actividades suponen el nivel productivo de un proyecto y expresan las actuaciones. Prácticas que mediante un conjunto de recursos previos y con un calendario prefijado se desarrollan para conseguir los objetivos para tanto el desarrollo de las actividades en la práctica de un proceso de protección que genera unos resultados concretos. En ese sentido, nosotros tenemos que calendarizar las actividades que vamos a crear en el proyecto. Aquí tienen que ir los directrices, las personas destacadas para hacer dichas actividades en el proyecto en un tiempo determinado. Aquí se tiene que crear una tabla para asentar todos estos puntos. Organización y funcionamiento. ¿De qué modo se realiza el proyecto? Definir la organización y los mecanismos de funcionamiento del proyecto equivale a identificar de qué modo se gestionará en la práctica. En ese sentido, la organización, tenemos que ver de dónde vamos a sacar el financiamiento para que este proyecto fluya. De varios sectores los podemos agarrar. En ese sentido, los proyectos sociales van encaminados al sector privado. Comunicación y promoción, ¿cómo se dará a conocer el proyecto? En ese sentido, nosotros tenemos que darle la promoción y la difusión mediante mensajes que requieren comunicar. Lo podemos hacer de diferentes maneras, con carteles o desde una plataforma de radio. Tiene que ir dirigido a un público, a los vecinos y vecinas, especialmente del barrio y alrededores. En ese sentido, tenemos que proyectarlo básicamente a donde se va a crear o hacia donde va dirigido el proyecto. Los productos y materiales de comunicación, en este caso puede ser un díptico informativo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, carteles personalizados, y eso es todo. Agradezco mucho que hayan puesto atención.